Bienvenidos todos a este espacio de reflexión docente que denominamos Entre Historia y Crítica, Educar para Transformar. Mi nombre es Amílcar Rodríguez y hoy nos encontramos con la docente y coordinadora Elida Atencia Hernández. ¿Cómo está, profe? Muy bien, profe Amílcar, encantada de estar aquí en este espacio. En este espacio hablaremos acerca de la historia de la educación en Colombia y cómo las pedagogías críticas nos han ayudado a transformar nuestra labor en el aula de clases. Así es, profe Amílcar. La educación en Colombia ha tenido unos procesos arraigados, lo cual nos ha ayudado a mirar esa parte políticas, culturales y sociales que vemos enmarcadas en nuestras aulas de clase. Por eso tenemos que comprender cómo enseñamos, cómo queremos mirar a nuestros estudiantes de hoy en día. Por eso tenemos a nuestra enviada especial, la docente Esli Ramírez, quien nos estará hablando un poco más acerca de esto. Sí, y sobre todo pensar cómo desde nuestro rol docente podemos contribuir a una escuela más humana, más justa y más consciente de su papel en la transformación social. Muchísimas gracias, profe Eli, por sus apreciaciones. Ahora, profe Amílcar, cuéntenos cómo era la educación en los primeros siglos. Sí, claro, profe. Bueno, en los primeros siglos la educación se encontraba muy marcada por la iglesia. Los estudiantes salían morales y religiosos, mas no con un pensamiento crítico. La enseñanza era para unos pocos y se puede decir que era un privilegio. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. ¿Por qué? Todo empieza con la concentración de la tierra. Desde la colonia, unas pocas familias controlaron grandes extensiones, mientras la mayoría trabajaba para sobrevivir. Esa desigualdad se heredó, generación tras generación. Las élites, dueñas de tierras, también controlaban la educación, la política y la economía. Mientras tanto, millones crecieron sin acceso a salud, estudio o derechos básicos. Incluso hoy, el 1% más rico tiene más tierra y más poder que millones de personas juntas. Y aunque se habla de movilidad social, subir en esta escalera sigue siendo muy difícil cuando el sistema fue diseñado para que solo unos pocos lleguen arriba. Colombia no es desigual por accidente, es desigual porque así fue construida. Posteriormente, con la independencia de Colombia, se quiso construir una educación más propia y particular, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y de la nación propia. Sin embargo, la nación y las tensiones entre el poder civil y la iglesia siguieron marcando el rumbo. La escuela se convirtió en un espacio de disputa, mientras unos la veían como un medio para formar ciudadanos libres, otros la entendían como herramientas de control moral y religioso. Profe, desde el siglo XX la educación trajo cambios importantes. Empezó a verse más como un derecho que como un privilegio de muy pocos, en el cual se amplió la cobertura y existieron nuevas formas de educar. Así es, profe Amílcar. Por ejemplo, se incorporaron nuevas perspectivas, ¿verdad?, más activas de enseñanza, donde el estudiante dejó de ser un receptor para convertirse en su propio aprendizaje. Las ideas del pedagogo John Dewey sobre aprender haciendo y las reflexiones críticas de Freire, cómo enseñar para la liberación, influyeron notablemente en América Latina. Damos paso a nuestra docente enviada, a ver qué nos comenta al respecto. La Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994 marcaron un antes y un después en la educación de nuestro país. ¿Por qué? Porque por primera vez se habla de autonomía escolar, se habla de respeto por la diversidad cultural y de educación inclusiva, es decir, se abre un marco para pensar que la educación está en validar y respetar las diferencias. Sí, complementando lo que nos comentó la profe Esli, con ello se abrió la posibilidad de una educación contextualizada, pensada desde los territorios, desde la cotidianidad de los estudiantes y desde la realidad de cada una de las comunidades del país. En este punto entra la pedagogía crítica como una invitación a representar lo que hacemos en el aula. No se trata de repetir métodos, sino de cuestionar el sentido de la enseñanza. Es una pedagogía que nos invita a no ser pasivos frente a la realidad y frente a las desigualdades, es decir, a que asumamos una posición, una voz, un criterio y lo podamos expresar, porque enseñar es también un acto político que implica que prioricemos qué saberes y qué voces vamos a incluir. Súper importante lo que nos acaba de decir la compañera Esli. Profe Amílcar, desde su experiencia, ¿qué tiene para decirnos? Pues, profe, desde mi experiencia como docente de matemática he aprendido que enseñar
no solo resolver ecuaciones o buscar resultados. En muchas ocasiones mis estudiantes me preguntan para qué sirven lo que aprenden, y es ahí donde encuentro yo la oportunidad de conectar con ellos, de demostrarles que lo que le estamos enseñando en el aula de clases les sirve para la vida cotidiana. Profe, ¿y usted cómo le ha ido con su experiencia? Bueno, en mi caso, enseñar en una zona rural me ha hecho entender el verdadero sentido de la pedagogía crítica. No todo está en los libros ni en la tecnología. A veces trabajamos con materiales sencillos o materiales manipulativos, con ejemplos de campo, con las historias de la comunidad. Escuchemos a nuestra enviada a ver qué nos dice de su experiencia. Profe Esli, A mí me pasa algo parecido en primaria. Yo trabajo con niños y niñas que llegan al aula enfrentando realidades muy duras. Allí nos damos cuenta que la educación no es solo transmitir conocimientos o contenidos, que también se basa, o especialmente debe basarse, en brindarle afecto y cariño a los estudiantes. Yo prefiero escucharlos, atenderlos y que ellos se sientan valorados. Es allí donde empieza la verdadera educación. Y a veces, una palabra de afecto puede tener mayor impacto que una nota. Claro que sí, profe Esli, pero no todo es bueno, porque a pesar de los avances, aún persisten grandes brechas. En las zonas rurales, la educación siguiendo limitada a recursos de conectividad y formación docente. Pero también hay esperanza, porque los maestros hemos aprendido a adaptarlos. Es cierto, profe, pero bueno, algo de las reflexiones que nos dejó la pandemia es que la educación puede reinventarse. Muchos docentes crearon estrategias con pocos recursos, demostrando que enseñar no depende solo de las tecnologías, sino del compromiso y la creatividad que tenga cada docente. ¿Usted qué piensa, profe Esli? Sin embargo, no basta solo con acceder a la educación. Debemos preguntarnos qué tipo de educación estamos ofreciendo. ¿Estamos formando ciudadanos críticos o solo repetidores de información? ¿Estamos formando ciudadanos que reflexionen o que solo cumplan con tareas y actividades específicas? Respondiendo a su pregunta, profe Esli, yo pienso que así donde la pedagogía crítica tiene sentido, cuando ayudamos a los estudiantes a leer en su entorno, a entender que el conocimiento puede servirles para mejorar en su comunidad. Es cierto, profe. Mirar la historia de Colombia nos permite reflexionar sobre cada una de las reformas que han existido y que cada cambio y cada debate ha tenido un propósito: buscar una escuela más justa, pero ese camino sigue en construcción. Profe Amílcar, por ejemplo, educar en un sentido crítico significa reconocer que cada estudiante tiene una historia, un contexto y unas condiciones particulares. Enseñar es también escuchar, acompañar y designificar al otro. El punto es, cada uno tiene un cerebro diferente, pero el sistema escolar los trata como si fueran todos iguales. No deberían enseñarles qué pensar, sino cómo pensar. La señal de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Entonces, dejemos la escuela e imaginemos todo el día. ¡Cielos, no! Los profesores de la escuela son un gran recurso para algunos, pero dejemos de ver la escuela como la única posibilidad de educación. Estaban aprendiendo antes de sentarse en un aula y seguirán aprendiendo mucho después de la escuela. Me gustaría escuchar qué piensa la profe Esli al respecto. Y sobre todo creer que la educación puede transformar vidas, que detrás de cada lección hay una posibilidad de cambio. Esa es la verdadera fuerza de la pedagogía, abrir horizontes y sembrar conciencia. Es cierto, profe Esli. Este ejercicio nos deja una conclusión clara. Comprender la historia educativa y asumir una postura crítica nos ayuda a fortalecer nuestra práctica docente y formar estudiantes mucho más conscientes. ¿Usted qué piensa, profe? Que la educación es un proceso en permanente construcción. Depende de nosotros mantener vivo el sentido humano, reflexivo y social de enseñar. Así es. La profe Esli, ¿qué concluirá? Porque en última instancia, enseñar siempre será una forma de transformar nuestra realidad. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto. Muchas gracias a la profe Esli, que a pesar de la distancia nos pudo acompañar. Y a usted, profe, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio que vemos enmarcado en nuestras aulas de clase. Por eso tenemos que comprender cómo enseñamos, cómo queremos mirar a nuestros estudiantes de hoy en día. Es una pedagogía que nos invita a no ser pasivos frente a la realidad y frente a las desigualdades. Es decir, a que asumamos una posición, una voz, un criterio y lo podamos expresar, porque enseñar es también un acto político.